en la calle. Dos y 11 minutos de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto darle la bienvenida hasta ahora al analista político, consultor electoral, también parlamentario, Aníbal Sánchez Ismayel. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Vanessa, y buenas tardes a tu radio escucha. Estamos totalmente a la orden. Gracias por estar con nosotros. Le queremos preguntar, en primer lugar, Aníbal, ¿cuáles son las auditorías pendientes? ¿Tiene sentido hacerlas de este proceso electoral del 28 de julio? Bueno, Vanessa, y los que nos escuchen, desde el mismo día 30 de julio, cuando se conoció acerca de un primer boletín oficial por el CNE, yo era de los que era partidario de que había que cerrar el ciclo electoral, es decir, que había que terminar con las auditorías. Desde el punto de vista técnico hacían falta 3 auditorías muy importantes, sobre todo después de que se había escuchado en este primer boletín de un supuesto ataque al sistema de transmisión o al sistema de totalización. Entonces, una de las auditorías que estaba planificada de acuerdo al protocolo, que correspondía el día 29, era la auditoría de segunda fase de telecomunicaciones. Recordemos que la primera auditoría de telecomunicaciones que se hace fue el día previo a las elecciones, y en esta auditoría no se había encontrado ningún indicio de que pudiera haber problemas en la red interna de CanTV que hace la transmisión de los datos. Por eso escuchamos también después en una entrevista hecha para un medio de comunicación en Colombia del rector del Pino, donde él dice que vamos a decir que los auditores y los partidos políticos manejan los resultados de esta auditoría, sobre todo de telecomunicaciones, de primera fase. La primera fase es la que se hace previa a las elecciones, y la segunda fase de telecomunicaciones es posterior a las elecciones. Pero también estaba otra auditoría que es muy importante. Pero entonces falta la segunda de telecomunicaciones, que debió hacerse el 29 de julio. ¿Se podría hacer en este momento, Aníbal? Bueno, pues para eso te iba, porque también, fíjate, vamos a enumerar primero las que hacen falta. Hacen falta también la del 2 de agosto, que estaba planificada para el 2 de agosto, que es la de verificación ciudadana de segunda fase. En esta auditoría es donde se hace vamos a decir, contrastamos o comparamos, espejamos lo que sería la transmisión de unos resultados con lo que sería el acta de escrutinio, con el número de electores según el cuaderno, contra las papeletas que están en cada una de las cajas de resguardo. En esta auditoría, que correspondía el 2 de agosto, de acuerdo al cronograma, se había avanzado solo obtener la muestra. Las personas a veces no lo saben, pero el mismo día 28 a las 6 de la tarde se hizo una selección del 1% de los centros donde se iba a hacer esta auditoría, pero después fue suspendida sin ninguna explicación este tipo de auditoría. Indudablemente en esta auditoría, algunos después, ya a esta altura, sabemos que era prácticamente imposible realizarla, porque fíjate que te estoy diciendo que se necesitan 4 instrumentos en esta auditoría. Estamos hablando de las papeletas que están en la caja, estamos hablando del acta de escrutinio, del cuaderno de votación, pero un instrumento que tenía que ver con lo que es la transmisión. Si no teníamos transmisión, no teníamos cómo hacer esta auditoría. O sea que ya no se podría hacer. Ya no podría, si no tenemos los datos de transmisión, no podríamos hacer la auditoría. Entonces, de verificación ciudadana de segunda fase. Ni la de segunda fase de telecomunicaciones, ni la de segunda fase de verificación ciudadana se podrían hacer. ¿Cuál es la tercera? La tercera, el 5 de agosto, es la auditoría de datos de electores. Esto es lo que a veces nosotros técnicamente denominamos las incidencias del SAI o del sistema de autentificación de identidad. Es decir, cuántos fueron los electores y cuáles fueron las características o las incidencias, cómo se comportó cada una de las cartahuellas. Es decir, Vanessa fue a votar, Vanessa dio coincidencia, Aníbal fue a votar y no dio coincidencia, 3 o 4, 5 o 6 electores pudieran haber hecho suplantación de identidad. Esta auditoría de los datos del ADE sí no habría ningún inconveniente, porque tenemos entendido que todavía esas máquinas no han sido borradas y que están bajo resguardo en el galpón de Maricho del CNE, bajo resguardo del Plan República. Esta auditoría se podría hacer, pero una auditoría que como te lo estoy diciendo, tiene que ver mucho con quiénes fueron los electores que confrontaron la cartahuella. No nos daría mayor indicio sobre los temas que tienen que ver con fallas en la transmisión o problemas en la totalización
de alguna de las mesas. En este momento, ¿usted qué haría, Aníbal? Porque, bueno, seguimos allí con la disputa, evidentemente, no es un secreto para nadie. Así como el día 30 yo proponía de que había que cerrar el ciclo electoral, a esta altura yo tendría que diseñar un nuevo protocolo de una nueva auditoría, una auditoría que indudablemente no está dentro de la planificación, que es una auditoría integral, donde prácticamente pudiera tomar como punto de partida lo que es la auditoría de verificación ciudadana de segunda fase, de manera que pueda contrastar en una muestra que sea representativa de qué fue lo que sucedió en cada una de las mesas, es decir, cuáles fueron las actas de escrutinio que tuvimos de esa mesa. Recordemos que muchas de estas mesas, sobre todo cuando hagamos esa selección del 1%, algunas de estas mesas también tienen que tener lo que es el acta de verificación ciudadana en primera fase, es decir, las cajas que se abrieron ese día. Entonces, fíjate que te estoy hablando ya no de 4, sino de 5 elementos que pudiéramos comparar para muchos saber qué pudiera ser los resultados. Una vez que tengamos esos resultados, nosotros sabemos qué realmente pasó a nivel de la mesa. Y como en la verificación ciudadana tenemos también la transmisión, podemos comparar con qué es lo que está en el sistema de totalización de los distintos CTN, el CTN1 o el CTN2. Aníbal, pero entonces entendemos que en este momento usted propondría una auditoría integral. ¿De qué depende hacerla? ¿En cuánto tiempo se hace? ¿Cómo sería? Bueno, indudablemente es una auditoría que, como te lo dije, no estaría en el protocolo. Sí. Indudablemente tiene que ser el Poder Electoral quien llame a realizar este tipo de auditoría. Lo que pasa es que prácticamente en la realidad el proceso ha sido judicializado, porque una vez que el CNE llevó el presidente actuando como candidato, llevó el caso al TCJ, el TCJ se abocó, es decir, constitucionalmente se abocó o lo hizo valer un precepto constitucional del abocamiento, y prácticamente entonces fue el Tribunal de Justicia a través de la sala electoral la que estaría haciendo la certificación de unas actas. Entonces prácticamente ahora yo tendría que hacer a través de una negociación política una instancia que esté por encima de la sala electoral y del mismo Poder Electoral para acordar este tipo de auditoría. Sí, claro. Incluso mucho de esto es lo que están proponiendo algunos observadores internacionales, de manera que se pueda hacer una verificación de las actas. También está el tema de que cada uno de los factores que participaron tienen sus respectivas copias, tanto del gobierno como de la oposición. Es necesario cotejar también ese tipo de actas, pero ya si ellos ninguno las ha presentado o las ponen vamos a decir, en portales, en sistemas personales, nosotros directamente en auditoría no las necesitamos, pues nosotros tenemos ahí, deberíamos de contar con lo que es el acta que está en el sobre número 1 bajo resguardo, que prácticamente es el acta original, y también tenemos la que se transmitió. Pues es decir, yo no tengo que esperar, Aníbal, si te apruebo tu auditoría integral, yo no tengo que contar con que el candidato Edmundo González me las traiga, o que me las traiga el candidato de Carri o el candidato Enrique Márquez, porque yo tengo ahí el acta número 1 en el sobre número 1, y es esa la que voy a comparar contra el acta de la transmisión. Aníbal, pero entonces conversamos con Aníbal Sánchez a las 2:19 de la tarde. Esta auditoría integral pasa necesariamente por una negociación política entre quienes, porque para el sector del oficialismo, el sector gubernamental, el proceso ya terminó con el dictamen del TCJ. Bueno, indudablemente, por eso es que te hablo que tiene que ser producto de un acuerdo político que tiene que ser facilitado y mediado. Es decir, cuando yo te hablo de facilitadores, claro, tiene que ser indudablemente mecanismos internacionales que, mucho más allá de estar pensando cómo colocar, ejercer mayor presión, de cómo colocar mayores sanciones, estuviera pensando más bien la forma de dilucidar lo que pudiera haber ocurrido el 28 de julio y cómo también buscar un mecanismo que nos permita la superación de esta crisis política, una crisis política que va a tener sus repercusiones económicas y también sus repercusiones a nivel del continente, porque recordemos que también está el tema de la migración, de la diáspora, todo eso va a ejercer presión sobre los países vecinos, y indudablemente los países vecinos tienen que ser los primeros interesados porque aquí se sepa y se tenga por lo menos cierto nivel de reconocimiento sobre lo que sucedió en el 28 de julio en un proceso electoral,
sobre todo si lo enmarcamos que el año que viene también es un proceso electoral. Entonces, ¿cómo vamos a ir a un proceso electoral el año que viene para elegir alcaldes, gobernadores, incluso diputados a finales de año, cuando hay poco reconocimiento, cuando se ha visto torpedeada también lo que es la institucionalidad del voto? Todo eso hay que manejarlo dentro del marco de una facilitación y una mediación política que indudablemente tiene que contar de instancias internacionales. Ahora, en una situación como la que nos encontramos, pareciera que todo el sector oficial está lanzado, por decirlo de alguna manera, en ir a próximos eventos electorales. ¿Con este Consejo Nacional Electoral es plausible ir a nuevas elecciones? Bueno, fíjate que indudablemente la táctica política del gobierno ha sido muy claro, mucho así como de pasar la página, Sí, de llegar pronto. pero ¿se pasó la página realmente? ¿Se pasó la página realmente? Bueno, exactamente, ya fíjate que ya muchos decían, bueno, es que el gobierno va a buscar adelantar las Navidades, ¿no? Es que no le sirven incluso adelantar las Navidades, porque estamos hablando que la fecha tope, una fecha que pudiera ser un borderline, prácticamente es el 10 de enero, cuando corresponde que se asuma el nuevo presidente para un nuevo periodo presidencial, y ellos quisieran ver cómo ubican la agenda política, la agenda social en un día que fuera a ser 12, 15 de enero, mucho más allá, y entonces por eso es que sacan el tema de refrescar lo que es el cronograma electoral, unas elecciones que constitucionalmente corresponden, Claro. y que tendría que llevarlas un poder electoral, al cual el poder electoral del día de hoy está incompleto, porque indudablemente todo el mundo sabe o ha sido público que el rector Juan Carlos del Pino ha salido del país. Creo que eso es lo que se maneja. Yo tampoco pudiera estar certificando lo que hizo el rector Claro. Juan Carlos del Pino. Eso es lo que si hemos pudiera observado. Decir, sí, es lo que se ha observado, pero si pudiéramos decir también que no está asistiendo a las oficinas del CNI, entonces pudieran aplicarle lo que es el abandono del cargo, y de acuerdo al artículo número 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, estos abandonos o ausencia absoluta de uno de los rectores tiene que ser llenada por la Asamblea Nacional, pero como estamos en marco de lo que podría ser un nuevo año electoral, estamos en marco también de una crisis institucional en lo que se refiere a la institucionalidad del voto. Claro. Yo he hecho particularmente una propuesta, es simple y llanamente una propuesta, donde incluso para abonar en la confianza o en la reconstrucción del sistema electoral, pudiéramos estar pensando que algunos otros rectores también pongan su renuncia o su cargo a la orden para que se haga una averiguación desde la Asamblea Nacional, como corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Electoral, para hacer un nuevo nombramiento, un poder electoral, que sería el que rija los procesos del año que viene. Claro, entonces su propuesta sería, Aníbal, que haya una renuncia de todos los rectores del Consejo Nacional Electoral y empezar el nombramiento de cero. Nombrar un poder electoral indudablemente de cero. Eso significa indudablemente, como ha pasado en el año 20, en el año 2021, de que algunos de esos rectores necesariamente no puede ser que queden afuera. A lo mejor algunos de esos terminan siendo nombrados, a lo mejor algunos eran suplentes y pasan de principal, ese tipo de cuestiones. Algunos están en un órgano subalterno como puede ser la Junta, y quedan ahora en la Comisión de Participación o de Registro, una reestructuración prácticamente del poder electoral, que indudablemente tendríamos que pensarlo. Bueno, Aníbal, y si vamos a ir a la auditoría integral, ¿sería con un nuevo poder electoral? Claro, sería con un nuevo poder electoral o con este. Exactamente, todo eso hay que aclararlo, y también bajo la presencia de observadores, porque no es solo que vamos a ir a un proceso de peritaje con peritos que nos dicen que son calificados técnicamente, también tiene que haber la participación de los partidos políticos, los mismos partidos políticos, los 38 partidos políticos que postularon candidatos, ellos indudablemente podrían enviar sus peritos o sus testigos, sus técnicos electorales a que participen en esta auditoría, y muchos sí estaríamos ayudando no solo a traer a la paz, sino indudablemente trabajar un poco también lo que es el tema de dilucidar que realmente fue lo que sucedió el 28 de julio, y así poder construir un mejor camino electoral para las próximas elecciones. Unas elecciones que todo el mundo dirá, bueno, Aníbal, ¿hasta cuándo hablar de garantías electorales? Yo creo que sí, venimos hablando de garantías electorales en Barbados, en México, en Colombia, en la reunión de cancilleres, México 1, 2, se habían hablado muchas veces, incluso en la proclama de Caracas también se habló de garantías electorales, pero yo creo que todavía faltó algo muy importante, Vanessa,
que era trabajar el tema de las garantías políticas. Claro, que es la otra parte, ¿no? Que nosotros siempre habíamos dicho que no es necesario solo elevar el precio a lo que es la represión y bajar el costo de la salida. Eso indudablemente que algunos quieren trabajarlo, decir que se trabajan después del 28, se ha debido haber trabajado ante el 28. Yo no hubiese aceptado ir a unas elecciones bajo estas garantías políticas. No es solo el tema de las sanciones, sino que cómo tú puedes lograr una transición cuando la persona que está compitiendo contra ti, tú le estás diciendo, no, mira, vale, si tú no ganas, resulta ser que hay un precio por tu cabeza. Eso era prácticamente imposible. Eso bajo unos regímenes de gobierno muy parecido al que tenemos en Venezuela, hacía prácticamente muy difícil que se lograra la transición. Aníbal, le pregunto, usted dice que el país necesitaría un nuevo poder electoral desde cero. ¿Este es un proceso que debería empezar cómo? ¿Con los rectores poniendo el cargo a la orden o con la Asamblea Nacional activando el nombramiento de un nuevo CNE con una negociación? ¿Cómo sería? La Asamblea, de acuerdo al artículo número 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, puede abrir la averiguación y puede proceder a destituir el Poder Electoral, pero indudablemente la renuncia del actual Poder Electoral facilitaría los trámites. Después vendría todo lo que tiene que ver con el proceso de nombramiento de un nuevo Poder Electoral, el cual comienza con el nombramiento de un nuevo comité de postulaciones electorales, el cual, de acuerdo a la Constitución, dice que debe estar constituido por parte de los diputados y también por una parte de la sociedad civil, de los distintos sectores de la sociedad civil, tienen que conformar lo que se llama el Comité de Postulaciones Electorales. Ahora, Aníbal, tomando en cuenta también la situación de la Asamblea Nacional, ¿usted ve perspectiva de una negociación política que pueda llevar a un cambio completo en el CNE en este momento? Las situaciones están dadas y algunos diputados, incluso si lo veo, incluso algunos de los diputados, el cual a su vez es vicepresidente del PSUV, en este caso el diputado Diosdado Cabello, ha llamado, lo ha hecho público, de que un llamado a que la Asamblea se aboque, y en nombre del presidente, el diputado Jorge Rodríguez, que se abocara a hacer el nombramiento del sustituto del rector del Pino. Yo lo que siempre le estoy diciendo es que deberíamos de tomar en consideración no solo nombrar un rector, sino estudiar la conformación de todo el poder electoral. Igualmente también otro llamado, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, a veces ha hecho unos llamados a que hagamos la revisión de lo que es el estamento jurídico, es decir, la ley orgánica de procesos electorales, la ley de partido. Sí. Pero ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo con estas revisiones? Estoy ganado que se haga esa revisión, y no solo con el tema en lo que tiene que ver con la participación de los partidos políticos que pudieran estar desarrollando planes distintos a lo que sería su plan operativo, como se los pide el CNE, sino también un poco para vamos a decir, modernizar la ley orgánica de procesos electorales. Te pongo un ejemplo muy claro. En Venezuela se invirtió mucho dinero en la adquisición de unas cactahuellas, y resulta ser que yo confronto una cactahuella, la cactahuella, simultánea dicen, mira, esa persona no es Aníbal Sánchez. No, pero tienes que dejarlo votar. ¿Por qué? Porque el cuaderno de votación tiene el nombre de Aníbal Sánchez con un número de cédula. ¿Por qué? Porque la ley no está adecuada al sistema automatizado. Al momento de yo impugnar una mesa de votación, me pide que yo tengo que demostrar inconsistencia numérica, y eso es prácticamente difícil en un sistema automatizado, pero no me sale entre ninguno de los factores que para yo pedir la impugnación de una mesa, la alteración de un archivo electrónico, cuestión que es incompatible en un proceso electoral que es completamente automatizado. El mismo tema del registro electoral, cada vez que vamos a una elección, el tema es quiénes tienen derecho. Claro. La universalidad del voto te la da que tú seas venezolano mayor de 18 años de edad. En Colombia mismo, que está en un país que tenemos aquí vecino, al tú cumplir los 18 años, tú tienes la identidad electoral. Entonces son cosas que hay que abrirla, hay que llevarlo al debate, y yo creo que estamos en la oportunidad de desarrollar ese debate porque todavía no tenemos un cronograma electoral pautado. Recordemos que las leyes venezolanas dicen que yo no puedo cambiar las bases comiciales sino 6 meses antes de que se realice el proceso electoral. Aníbal, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias. Estamos totalmente a la orden, Vanessa. Muchísimas gracias. 2:30 de la tarde.